Hola. Bueno, aquí en un pequeño estudio casero, un poco más informal que los anteriores, y bueno, es bastante rápido de hacer vídeos de esta manera. Bueno, tengo buena iluminación, suficiente para hacer los vídeos para YouTube. Y bueno, este vídeo se trata de lo que yo creo es un pequeño descubrimiento por mi parte, o una intuición, podríamos decir, una pequeña hipótesis que quiero lanzar, o más bien reforzar una hipótesis existente, ¿no? Sobre el origen de los cabezas negras fundadores de Sumeria, de la antigua Sumeria. Aunque la ciencia oficial dice que la antigua Sumeria se fundó hace entre 6.000 y 10.000 años antes de Cristo, yo he llegado a leer escritos que han habido indicios o algunas pruebas arqueológicas, se supone, yo no las he visto, pero lo he llegado a leer de hasta hace 40.000 años. No fue Sumeria todavía, fueron los inicios precursores, pero bueno, hay de todo, ¿no? Con el tema de las fechas es muy difícil, mientras no existan pruebas arqueológicas convincentes, no, o escritos antiguos, ¿verdad?, que puedan reforzar teorías de fechas más lejanas sobre el origen de Sumeria, no podemos hacer afirmaciones sobre fechas, ¿no? De momento sabemos que al menos entre 6.000 y 10.000 años existió Sumeria, eso sí lo sabemos. Puede que antes, ya lo veremos. Pero sobre el origen de los sumerios, de los cabezas negras, se llamaban a sí mismos cabezas negras. Y bueno, intuimos que es porque tenían el pelo negro, ¿de acuerdo? Porque si fuese todo el cuerpo negro, pues no haría mención a la cabeza negra, simplemente que serían de raza negra y punto, ¿no? Pero no es así, cuando solamente hace mención a la cabeza, pues damos por hecho de que se refieren al pelo negro. Pero ¿por qué hacían mención a eso? ¿Por qué era un distintivo tener el pelo negro en esa época, entre 6.000 y 10.000 años? Puede que un poco antes, incluso, ¿no? Es porque en esa zona la mayoría de la población era de pelo claro. Bueno, podría ser posible. Apenas habíamos acabado la última glaciación, hace entre 10 y 13.000 años. Todavía hacía mucho frío, había poca radiación solar a nivel del mar. Y bueno, el pelo liso, finito y claro, favorece que el sol penetre para poder absorber mejor la vitamina D del sol. Un pelo negro, pues, y grueso, pues lo que hace es dificultar la absorción de vitamina D del sol, ¿no? A través del cuero cabelludo. Es posible, pero bueno, ¿por qué hablo de esto, no? Cuando yo en este canal de YouTube, lo he creado para dar a conocer al mundo el nuevo ecosistema EtherBIOS, que estoy a punto de terminar de escribir, dar pinceladas, dar conocimientos de avance sobre lo que va a venir y cómo va a ser, antes de que publique el gran libro, que probablemente sean varios libros, ¿no? Un sistema político, económico, filosófico, espiritual. Bueno, eso ya la editorial elegirá cómo hacerlo, si publicar un super libro o varios libros por separados, venderlos todos juntos o en fascículos. Bueno, eso ya la editorial elige, como crean que es mejor, ¿no? Pero ¿por qué voy a hablar de los sumerios? Porque, bueno, hablan de el origen de una civilización y hablar de una civilización y un origen es hablar también en parte de un sistema económico, sistema político, la creatividad, de dónde viene. Bueno, pues simplemente voy a explicar mi hipótesis sobre el origen. Una de las hipótesis, que es de la que voy a hablar, de las otras, eh, hay otras hipótesis que dicen que los primeros sumerios no tienen origen en una raza específica o una población específica, sino de varias poblaciones que se mezclaron o convivieron juntas poco a poco, entre todas cooperaron y surgieron. Yo eso lo dudo porque los que se hacían llamar cabezas negras eran muy específicos, ¿no? Se autodominaban ellos mismos así y ya
En las traducciones de las tablillas algo se menciona bastante sobre ellos y, y su origen y que eran gente creativa, que traían conocimientos, etc. Incluso se hablan en las tablillas sumerias de conocimientos de otra civilización perdida, según la traducción de Sharia Sichi, el científico que descifró el lenguaje sumerio. Bueno, el motivo de esto es porque veremos a ver primero. La braquicefalia, los sumerios han encontrado, según estudiando los cráneos que se han encontrado de ellos, son redondos, completamente redondos y grandes, ¿vale? Eso se llama braquicefalia. La braquicefalia en la cabeza, por el contrario que la dolicocefalia, que tiene forma de melón, cráneos alargados, la braquicefalia procede de Asia. Es muy probable que estos sumerios cabezas negras tuviesen un origen asiático, no inmediato cuando llegaron, sino es posible que desde hace miles de años tuviesen un origen asiático y migrasen a las mesetas de alta montaña cercanas, como por ejemplo los montes Cáucasos o el sur de los Urales, cercanos al antiguo Irak, donde estaba Sumeria, ¿no? Donde se fundó Sumeria después. ¿Y por qué esta teoría? Quiero reforzarla, la hipótesis de que llegaron desde las montañas, los cabezas negras. Bueno, me puse a investigar un poco en los buscadores de imágenes de internet y comprobé que todas las poblaciones del mundo que han estado viviendo durante cientos o miles de años en la alta montaña, en las mesetas, tienen el pelo negro y bastante grueso, como típicamente los asiáticos también, ¿no? Pero bastante grueso y negro. ¿Motivo que puede ser eso? Es porque ese tipo de pelo, en la alta montaña por encima de las nubes, hay mucha radiación de sol, mucha radiación ultravioleta, más que a nivel de mar, ¿no? Y ese tipo de pelo pues le protege con el exceso de radiación solar, evitando el cáncer, por ejemplo, o quemaduras. Por tanto, según esta hipótesis, yo creo que este pequeño dato es importante, que se tiene que tener en cuenta y que esto puede reforzar esta hipótesis de que los sumerios, los cabezas negras, fundadores de Sumeria, procedían de las montañas, debido a su antropología física del tipo de pelo. ¿De acuerdo? Y que a nivel del mar en aquella época, en la zona de Sumeria, es posible que hubiese mucha gente con el pelo claro. Otra cosa más es que, a tener en cuenta, es que la vida en la meseta alta de las montañas es muy dura. Hay que tener en cuenta que viviendo por encima de las nubes no llueve prácticamente. Hay humedades, pero es difícil vivir ahí, ¿no? Hay menos animales, menos fauna. Hay que ingeniárselas muy bien para poder vivir y además hace bastante frío, a pesar de la radiación solar que puede provocar quemaduras. De manera que si una población ahí ha estado viviendo algunos miles de años, la creatividad ha aumentado y la braquicefalia favorece la creatividad, ¿no? Debido al mayor uso de los lóbulos prefrontales, debido a que la nuca, o sea, la parte del cerebro de atrás es mucho más reducida y tienen tendencia a utilizar más los lóbulos frontales y prefrontales. De manera que si esta gente, los sumerios, los fundadores de Sumeria, si tenían el pelo negro oscuro y procedían de las montañas, donde era un medio hostil para vivir ahí, son gente que se volvieron bastante más creativas y cuando bajaron hacia la zona del antiguo Irak, zona de Sumeria, que después fue Babilonia, ¿verdad? Pues bueno, vino un grupo de gente muy creativa, se asentaron ahí y empezaron a construir. Ya está. ¿De dónde vino la creatividad a esa zona que antes no existía? Pues probablemente de las montañas, de estos cabezas negras, ¿no? Entonces yo apuesto por esta hipótesis de que realmente estos cabezas negras vinieron de las montañas, probablemente del Cáucaso o del sur de los Urales, y que tenían en sus ancestros los cabezas negras un origen asiático debido a la braquicefalia que portaban en sus cabezas, que favorece pues
la creatividad, sobre todo por el medio hostil donde estuvieron viviendo en la alta montaña. Y nada más, solamente quería decir esto y espero que sea útil esta información para reforzar esta hipótesis del origen de los cabezas negras procedente de las montañas, al menos para que ayude un poco más a estudiar esto. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.